Bendiciones en este buen día, mis amados. El Señor los guarde, el Señor derrame de esa gloria preciosa y donde quiera que se encuentren, Dios ponga su sello de bendición. Me alegra poder llegar hasta ustedes con un mensaje de esperanza y quiero compartirles una palabra que me parece a mí muy interesante y espero que para ti también, y es el perdón. El perdón es algo que hoy en día casi no se practica. La gente tiene la tendencia hoy a cargar mucho su corazón, a cargar mucho sus emociones, a resentirse y por esta causa hacer más daño. Sin embargo, veamos qué dice la palabra de Dios. Mateo, en el capítulo número 6, el versículo número 14, dice la linda palabra del Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El verso 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando vemos el término perdón, el Señor tiene otra referencia incluso en la palabra donde le preguntan: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces, y el Señor le dice: no, hasta 70 veces 7, te digo. Es decir, el perdón es algo necesario, el perdón es algo que toca hacer, no es que, es decir, a nadie le nace perdonar, pero perdonar debe ser algo que por nuestra voluntad, a convicción, nosotros debemos generar en nuestro corazón. La pregunta es, bueno, ¿y por qué es necesario perdonar? Porque cuando tú no perdonas, lo que haces es que llevas una carga que no es tuya. Y la falta de perdón te puede llegar incluso a enfermar. La falta de perdón te puede amargar contra otros. Y esa amargura puede ir paulatinamente dañando tu propio ser, dañando tu ánimo, dañando tu expectativa de vida. Lo razonable, lo correcto, de acuerdo a la palabra, es perdonar. ¿Por qué perdonar? Porque es el propósito del Señor. Mateo en el capítulo 6 no solamente lo menciona en el versículo 14 y 15, sino que en medio de la oración modelo también dice: y perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que pecan con nosotros o a los que nos ofenden. Qué interesante es esto, porque hoy en día no tenemos la aplicación de esta palabra y entonces tenemos la tendencia a dejarnos resentir. Pero pregúntate por un momento: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? ¿Qué tan bueno eres perdonando? ¿Sabes que es bonito cuando una persona aprende a perdonar porque no se amarga, no se carga por nada, no se daña un día o una semana o no se tira una relación porque sabe que el perdón es obligatorio? Y hay una frase muy bonita que he acuñado y es que si no perdonamos, nos atamos. En otras palabras, ¿por qué llevar sobre sí cargas que no son de nosotros? El perdón no es una opción, el perdón es una obligación. Sería bueno que tú lo medites, sería bueno que tú lo analices y te preguntes por un momento, mientras estás en un momento de quietud, de análisis en tu vida: ¿con cuántas personas has chocado? ¿Con cuántas personas has generado conflicto y posiblemente generaste distancia y barrera porque no tuviste el valor de perdonar? ¿Quién es el valiente? ¿El que no perdona o el que perdona? Para mí el valiente es aquel que se atreve a perdonar, que por encima de la herida que le han causado ha determinado sanar esa herida perdonando. Si la otra persona decide no perdonar, bueno, allá ella, pero tú sanaste tu corazón, que es finalmente lo que nos dice la palabra de Dios. Si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdonará. Es decir, que el perdón tiene dos implicaciones: una natural, que es contra mí mismo que estoy fallando, y dos, espiritual, y es que al no perdonar, entonces impido que Dios me pueda perdonar a mí mis faltas, y esa es más compleja, esa es más grave. Porque por la ausencia de perdón mis oraciones pueden estar no siendo escuchadas por Dios. Por la ausencia de perdón puede que en un momento dado las bendiciones que pudiesen haber llegado a mi vida aún no lleguen. Es indispensable entonces hacer un alto en el camino y evaluar, bueno, ¿por qué me resentí? ¿Por qué aún soy inmaduro en esa área? ¿Por qué tan fácilmente prendo? Hay gente que no hay necesidad de darle start, son un fosforito, una rosadita pequeñita y ya están a la defensiva. Tienes que aprender a controlar tu temperamento, debes aprender a controlar tus emociones, pero sobre todo es indispensable aprender a perdonar. No sigas llevando una carga que de hecho no es tuya. No sigas llevando una carga que lo único que está haciendo es hacer pesado tu viaje, tu estadía aquí en la tierra. Que esa amargura se vaya. Decide, determina perdonar. Yo estoy seguro que si tú le haces caso a Dios, Dios te va a bendecir y tú vas a ver la vida desde otra perspectiva y vas a tener ese gozo, esa paz que produce el perdonar. No obstante, por alguna razón tan importante, el Señor lo traza en Mateo 6, la importancia
del perdón. Así que no te amargues, no dejes cargar tu corazón, aplica esta verdad bíblica a tu vida y empieza a evaluar contra quién te has resentido y empieza a perdonar. Libérate, no sigas llevando esa carga, no sigas atado. Es un llamado que Dios te hace de acuerdo a la palabra para que tu vida sea más saludable y tu vida espiritual sea más poderosa. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga.